Buenas noches, América. ¿Qué revuelo ha causado el trabajo periodístico del New York Times de este fin de semana, en el que un equipo de periodistas del rotativo analizan paso a paso los tumultuosos hechos del 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana que acabaron en el incendio de un convoy humanitario? El incendio desató de inmediato condenas internacionales contra Nicolás Maduro por ser considerado el responsable último del suceso. El rotativo intenta argumentar que el origen de las llamas sería un accidente, dicen textualmente, causado por el lanzamiento de un cóctel Molotov de un manifestante opositor que protestaba contra el bloqueo de la Guardia Nacional Bolivariana. El Times utiliza vídeos conocidos e inéditos en los que se ve cómo un cóctel Molotov vuela hacia el camión que luego se incendia, pero en ningún momento hay claridad de que ese arma incendiaria fuera la causa segura de la deflagración. Es imposible saber dónde cayó porque no hay imágenes del impacto. Y prueba de que no pueden ir más allá en su conclusión, los periodistas utilizan el condicional y el formato de pregunta. Sabemos de las posiciones del Times contra el gobierno de Donald Trump, y con este trabajo el rotativo intenta cuestionar la narrativa de la administración, sembrando la duda. Algunos venezolanos me han preguntado hoy si considero que es casual que esta publicación se haya conocido justo ahora cuando pasan 5 días de la falta de suministro eléctrico en Venezuela. La verdad lo desconozco. Sí sé que el madurismo se ha aferrado al artículo como a un clavo ardiente para victimizarse. Pero aquí la única víctima del drama que hoy vive Venezuela son los venezolanos, no el gobierno de Maduro. Son sus políticas fallidas y la corrupción endémica que hoy corroen la gobernabilidad del que fue considerado el país más rico de América Latina. Y es su negativa a permitir que entre la ayuda internacional para paliar la crisis. El Times, en su línea editorial, abunda sobre unos hechos caóticos, acusando a periodistas de difundir rumores falsos que no puede demostrar y que parecen tener como último objetivo contradecir a Trump y su administración. Y en su intento dan aire a Maduro, desvían la atención de la crisis y golpean a la mayoría de venezolanos que siguen luchando por recuperar su democracia. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para poner algunas notas o pies de página a cuestiones de la actualidad. Nos fijamos en la carrera de las presidenciales, o al menos de la nominación del Partido Demócrata, que continúa buscando a los candidatos y esculcando dentro del partido qué candidatos pueden tener más opciones. En las últimas horas hemos conocido que una encuesta del estado de Iowa es donde arrancan los procesos de primarias del partido, en este caso son caucus, pero que dice que los ciudadanos de Iowa, dentro de los que quieren votar a los demócratas, ven con mucha favorabilidad a un Joe Biden, ex vicepresidente, que aún no ha anunciado, parece que está a punto, su intención de postularse para la nominación y la candidatura a la presidencia, y por el otro a Bernie Sanders. Esos son los datos. En la intención de voto, Biden tiene una ventaja de 2 puntos frente a Bernie Sanders. Hay otros candidatos, son más de 20, esos son los que tienen mejor favorabilidad o intención de voto. Interesante ver cómo las dos almas del Partido Demócrata se ven reflejadas en esos 2 candidatos que llevan la intención de voto. Las primarias auguran una batalla interna dentro del partido. Hay que también recordar que Joe Biden, si bien no ha lanzado su candidatura, desde el mes de diciembre hasta hoy ha pasado de una intención de voto en ese estado del 32 a esta encuesta que le da el 27% de intención de votos, seguido por 2 puntos de Bernie Sanders. Otra noticia que nos llama la atención del Partido Demócrata es su escogencia de la ciudad donde va a hacer la Convención Nacional, aquella en la que van a coronar al ganador del proceso de primarias. ¿Dónde es? En Milwaukee, en el estado de Wisconsin. ¿Por qué? Miren este mapa. Eso que ven en sus pantallas son los estados conocidos como el cinturón del óxido. Allí tradicionalmente ganaban los demócratas, pero fíjense que en las últimas elecciones ganó Trump, particularmente en estados clave como Wisconsin, Michigan o Pensilvania, además de Ohio y Iowa. Ese terreno es el que quieren recuperar los demócratas. Es ahí donde surgieron fundamentalmente los movimientos sindicales que habían favorecido a los demócratas, pero que
Hillary Clinton dio por ganados, los perdió, y Donald Trump se esforzó en cautivarlos. Y a pesar de la tradicional voto demócrata de esos estados, se fueron con Trump. Ahora el partido trabaja para recuperar esos votos perdidos. Más cuestiones de la actualidad. Miren, este fin de semana, ayer particularmente, se cumplían los 100 primeros días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un presidente de México que ha llegado con un estilo muy personal, con propuestas que no dejan a nadie indiferente y que no ha visto alterada su popularidad. Cada mañana religiosamente ofrece esa rueda de prensa de proximidad. Y eso parece que está gustando a los mexicanos. 100 primeros días, los 100 primeros días de gracia. Duncan Woods es el director del Instituto México del Wilson Center. Señor Woods, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo valora estos primeros 100 días de gracia de Andrés Manuel López Obrador? Bienvenido. Ha sido un periodo fascinante, lleno de altibajos. El presidente López Obrador obviamente ha logrado mantener una tasa de aprobación muy alto. En segundo lugar, él ha mantenido también una estrategia de comunicación muy exitosa con el pueblo. Ha podido centralizar el poder en sus manos por medio del Congreso, por medio del control que tiene sobre los funcionarios a nivel federal, sobre las legislaturas a nivel estatal, sobre los gobernadores. Y por eso yo veo que ha sido una presidencia hasta el momento bastante exitosa. Pero en el otro lado, tenemos que decir que está teniendo resultados muy decepcionantes en cuanto a crecimiento económico. Y en cuanto a la relación con la comunidad de inversionistas internacional, es que estamos viendo de que la confianza en el mercado mexicano está evaporándose en este momento. Percibo que hoy en día México no es el lugar favorito entre los mercados emergentes para invertir. Y por eso yo tengo que decir que ha sido un periodo de 100 días que sí podemos ver que es un éxito en términos políticos, pero en términos económicos todavía tenemos que decidir, tenemos que juzgar. ¿Cree que es sostenible su estilo popular de gobernar México? Se ha mantenido e incluso ha crecido en los meses recientes. Nos acordamos de que Andrés Manuel ganó con 53% del voto. Hoy en día las encuestas dicen que tiene entre 78 y 86% de aprobación del electorado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es porque Andrés Manuel ha podido comunicar muy bien con la gente por sus conferencias matutinas desde el Palacio Nacional y por eso controla el ciclo de noticias. En segundo lugar, es obvio que los mexicanos sí aprueban de las consultas públicas, aunque no han participado, aunque no votan en las consultas, creen que es muy buena iniciativa que los presidentes consulten con el pueblo. Y en tercer lugar, Andrés Manuel sigue teniendo contacto con el pueblo, viaja mucho y participa mucho en conversaciones a nivel local y a nivel nacional. Entonces, por eso yo creo que todavía el pueblo mexicano y los votantes apoyan mucho a este gobierno. A ver si sigue, dado los resultados económicos que vamos a ver este año. Es el análisis de Duncan Woods, es el director del Instituto México del Wilson Center. Gracias, señor Woods, por haber estado con nosotros. Más cuestiones de la actualidad. En las últimas horas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra una entidad financiera rusa. Se trata de Eurofinance Mosnar Bank. Es un banco cuya titularidad o propiedad pertenece a empresas estatales rusas y venezolanas. Dice el Departamento del Tesoro que esta entidad financiera ha ayudado al gobierno de Nicolás Maduro a sortear las sanciones impuestas por Washington y ahora le aplican sanciones. Martín Rodil, experto en seguridad, analista político, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Van a tener efecto estas sanciones? Buenas noches, Gustavo. Gracias por tu invitación de nuevo. El efecto real que van a tener estas sanciones es que manda un mensaje muy fuerte y muy claro a todos los bancos en el mundo que estén dispuestos a cooperar con el régimen de Nicolás Maduro. En este momento, una sanción de esa naturaleza hace pensar a los bancos en Turquía y en algunos países asiáticos que han estado dispuestos a facilitarle transacciones al régimen de Maduro y evadir las sanciones que está imponiendo la comunidad internacional, a pensárselo dos veces porque el daño que le causa
a este banco en particular, el banco ruso Eurofinance, propiedad de Gazprom Bank y del Fonden, son un daño fundamental para ellos en sus operaciones diarias con el sistema financiero americano. Señor Rodil, ¿cree usted que está funcionando la estrategia de más sanciones y más presión diplomática? Yo creo que está funcionando en la medida que estas sanciones se van ampliando y que el régimen de Maduro empieza a ver las consecuencias reales del programa de sanciones que está implementando Estados Unidos y algunos otros países, en este caso la Unión Europea específicamente. Sin embargo, yo creo, y lo hemos hablado en algunas oportunidades pasadas, que se van a requerir acciones mucho más fuertes y mucho más allá que las sanciones de orden económico y financiero contra el régimen de Maduro. Es el análisis de Martín Rodil, es analista político, es experto en seguridad. Gracias, señor Rodil, por estar con nosotros. Terminamos. ¿Viaja mucho usted en avión? Puede que esté preocupado, porque este fin de semana ha habido un nuevo accidente aéreo y el avión siniestrado es tal vez uno de los que usted utiliza cuando viaja. Se trata del Boeing 737 MAX 8. Hay un gran debate porque hay 3 países que han decidido que todos los modelos de estos aviones no vuelen, hasta que no quede claro qué pasó. ¿Qué países son? China, Etiopía, donde se produjo el accidente, y también Indonesia. Este es un avión de fabricación estadounidense que vuela también en Estados Unidos. Por eso saludamos a Mikel Alcázar, es periodista experto en aviación. Señor Alcázar, gracias por estar con nosotros. ¿Es seguro volar hoy en este tipo de aviones, en estos Boeing 737 MAX 8? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Sí, es seguro y además hay que responderlo con rotundidad. No me cabe ninguna duda de que si hubiera realmente dudas sobre la seguridad de este avión, las autoridades internacionales en Estados Unidos, también en Europa, hubieran solicitado que los aviones se queden en tierra, como ha pasado en con otros aviones, como el 787, no tan lejos en el tiempo. Creo que la decisión de China y de otros países de dejar el 737 MAX en tierra puede tener que ver también con algún interés no estrictamente relacionado con la seguridad aérea. No olvidemos que Boeing no deja de ser la gran compañía de la aviación estadounidense. Así que sí, es seguro volar el 737 MAX, porque podríamos de hecho hablar del gran número de tests y de exámenes que se hace tanto a los constructores como a las aerolíneas que operan estos aviones, y yo creo que generar dudas alrededor de eso no es bueno para la industria y no es bueno para los usuarios. Pero, señor Alcázar, por lo que sabemos hasta ahora, lo que ha fallado, o parece que habría fallado, es la funcionalidad que hace que se reequilibre el avión en caso de pérdida de funcionalidad. Y ese dispositivo de ese Boeing ha fallado. La realidad es que no sabemos qué pasó en ese avión, y yo entiendo que como sociedades y también como usuarios de la aviación queremos respuestas rápidas sobre causas concretas de los accidentes, pero la realidad es que la aviación en esto no es tan rápida y hay que dar tiempo a los investigadores para que puedan dar con las causas exactas. La pregunta que me haces tiene que ver con una de las causas que, según se filtró de la investigación del accidente de Lion Air de hace unos meses, pudo ocasionar que ese otro 737 MAX 8 acabase estrellándose. Esa relación no deja de ser una coincidencia a día de hoy si no tenemos más datos para determinar que la causa de este accidente haya podido ser esa, pero como digo, toca esperar y toca ser pacientes y esperar a que los investigadores den con la causa. Me extrañaría mucho que una aerolínea como Ethiopian, que tiene un compromiso intachable con la seguridad aérea, como así demuestran los últimos 20 años, no se haya puesto al día con la operación de los MAX después de lo que pasó con el avión de Lion Air y de que Boeing tuviera una reacción muy rápida enviando un boletín operativo a las aerolíneas que tienen ese avión. Así que me extraña mucho y, de hecho, las aerolíneas de Estados Unidos que operan ese modelo están ahora mismo operándolo en decenas de vuelos mientras nosotros hablamos aquí en este estudio. Así que creo que esa causa no me parece probable que sea la del accidente de este fin de semana y, como digo, hay que esperar tiempo a que la investigación avance y tener mucha paciencia, porque esto a buen seguro no va a tardar solo unos pocos días. Estamos listos. Son las explicaciones de Mikel Alcázar, es periodista, experto en aviación. Señor Alcázar, gracias por estar con nosotros, que tenga una feliz noche.
Nosotros terminamos así nuestro repaso a las cuestiones de la actualidad para irnos a la pausa. Al volver, ¿saben que hay elecciones este mes de abril en España? Vamos a hablar con un consultor y estratega político español que está de paso en Washington y le vamos a preguntar por esa campaña electoral y lo que está pasando hoy en la política española, esa división entre izquierdas y derechas, esa triple derecha. ¿Qué opciones tiene de gobernar? ¿Y la izquierda de recuperar el terreno perdido? Tiempo para la entrevista, para profundizar esta noche sobre una cita electoral importante. Las elecciones que se van a producir en España el próximo 28 de abril. Una cita en la que la izquierda y la derecha, si es que aún se puede medir la política con este eje y no considerar ninguno más, van a medir sus fuerzas. ¿Va a volver un gobierno de centro-derecha o de derecha a España? ¿O va a prevalecer la propuesta de Pedro Sánchez, que ha tenido que convocar elecciones porque ha perdido los apoyos que no le daban la mayoría suficiente para seguir gobernando? Tenemos con nosotros en el estudio en Washington a Antoni Gutiérrez Rubí, es analista político, es fundador y director de Ideograma. Señor Rubí, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Rubí, no Rubí. Gutiérrez Rubí. Siempre, ¿usted le gusta mucho el segundo apellido para marcar esa diferencia? Sí, porque Gutiérrez hay millones, Gutiérrez Rubí creo que solo soy yo. Pero de Antoni Gutiérrez no debe haber tantos, ¿no? No, hay bastantes, hay bastantes. Bueno, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Poder Latino. Señor Gutiérrez Rubí, ¿cómo ve las elecciones, cómo se presentan estas elecciones del 28 de abril? Parecen unas elecciones, pero son como un referéndum. Un referéndum sobre Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no. Él ha tenido que convocar, al faltarle apoyos, como decías, parlamentarios para la aprobación de las cuentas, de los presupuestos. Y también es un referéndum sobre su audaz moción de censura, porque hay que recordar que Pedro Sánchez es presidente del gobierno a través de una moción de censura que consiguió apoyos parlamentarios para echar a Mariano Rajoy hace tan solo 8 meses. Por lo tanto, es un referéndum sobre él, sobre su estilo, sobre su mayoría y sobre si hay que darle una oportunidad de verdad, ahora sí, con elecciones de por medio y no solo con una mayoría parlamentaria. ¿Qué dicen las encuestas? Las encuestas han empezado a cambiar y a evolucionar hacia que en esos momentos hay 3 cosas que sabemos. Uno, que las 3 derechas, las llamadas 3 derechas, Partido Popular, Ciudadanos y la irrupción de Vox, ya no consiguen la mayoría. Por lo tanto, no habría un proyecto alternativo al de Pedro Sánchez desde la derecha. La segunda cosa que dicen las encuestas es que Pedro Sánchez pasa de 88 diputados a 120, 130, es decir, que su apuesta por convocar las elecciones y estos 8 meses de gobierno le están dando rendimiento y este referéndum, que insisto, que ha planteado a la sociedad española le está funcionando. Y la tercera cosa que dicen las encuestas, que la izquierda, Pedro Sánchez, Partido Socialista y Podemos, podrían ganar las elecciones, pero quizás no podrían gobernar y tendrían que volver a pedirle apoyo a los independentistas catalanes. Con lo cual, volveríamos un poco al nudo gordiano de la convocatoria electoral, y es que, al final, los que se quieren ir de España tienen la llave de España. Los independentistas que se quieren ir de España acaban decidiendo qué gobierno y qué presidente tiene España. Muchos temas sobre la mesa. Los analistas, estrategas políticos, y usted asesora candidatos, dicen que para ganar las elecciones hay que conquistar el centro. ¿Quién ocupa el centro político ideológico hoy en España? El centro estaba ocupado hasta hace muy poquito por Ciudadanos. Se había situado entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista. Ciudadanos estaba en el centro. Pero la competencia de Vox, la irrupción del partido de Vox por la derecha del Partido Popular, está arrastrando a Ciudadanos, lo está escorando hasta la derecha y está dejando un vacío, un aclarado que se dice, un espacio libre en el centro que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están ocupando con mucha inteligencia y con mucha ambición. El The Economist publicaba un artículo esta semana en el que criticaba la decisión de Albert Rivera, que es el presidente de Ciudadanos y va a ser el candidato a la presidencia del gobierno por este partido, por haber de entrada negado cualquier opción de pacto con el Partido Socialista. ¿Está de acuerdo? Sí, creo que es un grave error porque eso deja prisionero a Albert Rivera de las 3 derechas. Es una etiqueta muy fuerte, la triple derecha, las 3 derechas, la derecha unida, ¿no? Lo saca del centro y al autonegarse él mismo a pactar con el Partido Socialista, le deja al socialista todo el espacio del centro, centro moderado y centro izquierda.
con una posibilidad de que ese espacio liberado, que ese espacio vacío, lo ocupen los socialistas con una mayoría hasta hace muy poquito impensable. Hay que recordar, insisto, que solo tenían 88 diputados y ahora pueden estar en 120, 130, incluso 140. ¿Cuál es el nivel mínimo para entrar en el gobierno, para tener mayoría en el Parlamento? Son 180 diputados. ¿Y los 180, usted cree que los podría sumar, de acuerdo a lo que dicen las encuestas de hoy, el Partido Socialista con el apoyo de Podemos? Bueno, es lo que dicen las encuestas, es que les faltarían algunos diputados y que estos diputados que faltan estarían en manos de los independentistas catalanes. Bueno, hablamos de Vox y de Podemos. Ha mencionado usted Podemos. Podemos es un partido que, al menos fuera de las fronteras españolas, es asociado con el chavismo y Venezuela. Fundamentalmente se le reconoce como ese, aunque tenga una dimensión poliédrica mucho más profunda, de movimiento antisistema, de querer cambiar el sistema político y acabar con la corrupción en España, de dar derechos a las minorías, de ofrecer voces a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero esa asociación que hoy se sigue viendo desde América Latina, de ese Podemos vinculado al chavismo, ¿tiene razón de ser? Tiene razón de ser en la medida en que incluso ahora, en esta última crisis, no han sido a veces suficientemente claros en su distancia respecto al régimen chavista, ¿no? Como si hubiera una dependencia o una connivencia o una complicidad o al menos una tolerancia. Y en España puedes empezar siendo simplemente tolerante o comprensivo y acabas siendo acusado de cómplice. Y esto es, creo, lo que le está pasando a Podemos. Vox. Vox es un partido... ¿Cómo define usted Vox? Yo defino a Vox como un partido de ultraderecha o derecha extrema. ¿Por qué? Por 4 razones. Uno, sus afinidades. ¿Cuáles son los afines de Vox en el mundo? Es Salvini en Italia, es Le Pen en Francia, es la derecha extrema británica. Por lo tanto, es la derecha extrema también y la ultraderecha húngara y polaca. Es decir, tus afines te definen. Por lo tanto, sus afines. Segundo, sus posiciones. Hay muchas propuestas que hace que son claramente anticonstitucionales, como por ejemplo la supresión de las autonomías en España. Y eso le sitúa al margen, digamos, del espectro constitucional y lo sitúa en una posición de extrema derecha, de derecha extrema o de ultraderecha. Tercero, el ataque consistente hacia los derechos de las mujeres. En su cooperación con el partido del Partido Popular y con Ciudadanos en la Junta de Andalucía, en Andalucía, que tiene apoyo parlamentario Vox, han pedido, por ejemplo, la lista de las personas, de los funcionarios que están trabajando en la atención y la prevención de los delitos de género, los delitos machistas contra las mujeres. Es decir, esa idea de hacer listas, de buscar, digamos, culpables, eso lo sitúa en el terreno, digamos, de las ideas en una posición muy extrema. Y finalmente, hay una beligerancia verbal que no solamente es propio, digamos, de Vox ni de la derecha europea, sino también de algunas otras democracias, que le están llevando con una fuerte actitud hostil hacia el diferente y hacia los diversos, sin reparar, digamos, en sus palabras, ¿no? Yo creo que todas estas características sitúan claramente a Vox como un partido de ultraderecha o siguiente derecha extrema, en todo caso un partido, digamos, claramente situado en la parte derecha del espectro político. ¿Es populista Vox? Sí. Es populista porque a problemas complejos busca soluciones simples. El populismo tiende a reducir lo complejo en simple, lo diverso en homogéneo y lo plural en único. Es decir, busca siempre una reducción de la diversidad, de la complejidad, etcétera, hacia posiciones digamos, muy contundentes, muy radicales, de sí o no, blanco o negro.
Eso es lo que alimenta el populismo. El crecimiento de Vox, del partido que Antoni Gutiérrez Rubí está definiendo como populista o de ultraderecha o de derecha extrema, tiene en gran medida también una explicación por el crecimiento del independentismo en Cataluña. Ese independentismo que llevó a esa declaración de independencia frustrada, que nunca se llegó a aplicar ni publicar en el diario oficial del gobierno autónomo de Cataluña, pero que ha llevado a diversos líderes, algunos a tener que salir del país porque eran perseguidos y buscados por la justicia española, y a otros a permanecer casi 2 años en prisión y enfrentar un juicio en el Tribunal Supremo. ¿El independentismo catalán va a ser el eje fundamental de esta próxima campaña? De momento las encuestas dicen que la izquierda española, Partido Socialista y Podemos, pueden ganar las elecciones, que las 3 derechas no pueden ganarlas, pero de ahí a gobernar, o Ciudadanos se desgaja y vuelve al centro y busca un acuerdo que acaba de negar, o solo queda el apoyo, digamos, del Pero al independentismo. margen de los partidos, me refiero a si el argumento, la narrativa de esta campaña la va a marcar el independentismo y el nacionalismo catalán. En buena parte sí, porque fíjese, los candidatos, tanto de Esquerra Republicana, que es el partido más fuerte de los independentistas, como del PDeCAT, como de la Crida, son líderes que hoy están en prisión preventiva. Es decir, se presentan a las elecciones, o Carles Puigdemont, que está, digamos, en el extranjero, se presentan a las elecciones, y tienen su derecho a hacerlo, pero se presentan líderes o bien que están hoy en el extranjero perseguidos por la justicia española, o en prisión preventiva a espera de juicio que se está celebrando ahora. Es decir, el desafío claramente rupturista, independentista, con un voto contundente, buscando la emocionalidad de votar a líderes políticos que están en prisión, yo creo que marca mucho la centralidad de lo que puede ser el debate político electoral en España. Tengo que terminar. Hoy siento, por lo que percibo y leo en los medios de comunicación, que el independentismo y el modelo de Estado y el tema del derecho de las mujeres y el tema del derecho de los hombres en ese debate sobre el feminismo y la interpretación que cada uno le quiera dar, están marcando el debate de la agenda pública en esta campaña electoral que acaba de comenzar, pero en cambio no hay los grandes temas de gasto público, de inversión en escuelas, de apuesta en infraestructuras, que tendría que formar parte de la campaña. Si quitamos el feminismo y el machismo y quitamos el tema catalán, ¿cuáles son los grandes problemas que hoy tiene España y que tendrían que formar parte, a su juicio, de ese debate público? Bueno, en España tenemos que resolver, más allá de la cuestión catalana, nuestro sistema institucional, y si lo abrimos a una reforma constitucional que se adecúe mejor a la sociedad española. Yo creo que este es un gran tema. Un gran tema, 40 años después, la sociedad española necesita y creo que se merece un debate constitucional para adecuar la Constitución a algunos elementos importantes. Segundo, creo que también nos falta continuidad en las grandes políticas de Estado. Estoy hablando de educación en particular, en donde lamentablemente hemos tenido demasiadas leyes de educación que han ido cambiando la nueva, la anterior, sucesivamente, impidiendo, digamos, una estrategia de verdad, yo creo que de verdad y a fondo. Y a pesar de que hay más consenso en política exterior de lo que parece, también creo que nos hace falta una reflexión sobre el papel de España en el mundo y cómo trabajar la proyección española en Europa, pero también evidentemente en Latinoamérica y en el conjunto también del arco mediterráneo, en donde los fenómenos que tienen que ver con las sociedades magrebíes son fenómenos que merecen una proyección española nueva, diferente y más reforzada. Es Antoni Gutiérrez Rubí, es analista político, es director de Ideograma, con esos comentarios al respecto de esas elecciones del 28 de abril que se van a llevar a cabo en España. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias y buenas noches. Y le deseo buen viaje, que me parece sigue usted para Argentina, ¿no? Sí, sí, ahora mismo. Ahí la cosa está complicada. Cuando vuelva a Washington le volvemos a invitar y hablamos de Argentina. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. ¿Y usted qué opina? ¿Conoce la política española? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones. Nos gusta mucho leerles. @PoderLatinoNTN. Tiempo para el análisis sobre la política estadounidense. Hace horas que conocíamos que el Partido Demócrata ha hecho una apuesta, nos parece estratégica. Su convención nacional del 2020, aquella en la que
coronan al candidato después de un largo proceso de primarias y van más de 20 candidatos, o sea, el que gane se va a la convención que se va a llevar a cabo en Milwaukee, en Wisconsin. Wisconsin, como veíamos antes, uno de los estados que son fundamentales para llegar a la Casa Blanca y que Hillary Clinton dio por hecho y perdió. Y ganó Donald Trump, que le dedicó esfuerzos. Leopoldo Martínez, analista político y miembro del Partido Demócrata. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a toda la audiencia de tu programa. Leopoldo está arreglando el desaguisado de Clinton, el partido, al apostar por Wisconsin. No, yo creo que hay una reflexión en el partido sobre dónde se han ido ubicando las convenciones a lo largo de los años. El llamado Rust Belt, el cinturón industrial que se extiende desde Pensilvania hasta Wisconsin, ha sido siempre un electorado leal, firmemente demócrata. Solo en 2 ocasiones no votó por el partido ese grupo de estados cuando se eligió Ronald Reagan y cuando se recién eligió Donald Trump en el 2016. No se había situado una convención del partido en el Midwest americano, ahí en el sector, desde el año 1916. De manera que había un reclamo que venía corriendo ya de hace un tiempo de que volviéramos a la zona, y estamos volviendo a la zona, que además es un sitio en el cual el propio presidente del partido, Tom Pérez, tiene arraigos importantes. Recuérdate que los inicios de su carrera política tienen que ver con lo sindical, tienen que ver con la defensa de derechos civiles y con un trayecto que su propia juventud, él crece en Albany, New York, da sus primeros pasos profesionales en Wisconsin. Es decir, yo creo que hay mucho que explica esta decisión. ¿Con qué mensaje el Partido Demócrata va a volver a intentar cautivar el voto sindical de clase trabajadora de estos estados? Con el de siempre, salario mínimo, por ejemplo. Con las ganancias que se han ido produciendo en el terreno económico a lo largo de los últimos años, hemos venido desde hace tiempo los demócratas insistiendo en que hay margen para mejorar los salarios del trabajador en los Estados Unidos. De hecho, no solo ha habido crecimiento económico sostenido e incluso ligeramente acelerado recientemente, sino que también hay incrementos importantes en la productividad. Es decir, el trabajo de la clase media trabajadora, de la clase obrera, está siendo subpagado en los Estados Unidos en este momento. Y por eso hemos estado hablando de apuntar a esa cifra de los $15 la hora en el salario mínimo federal. Pero con el mensaje de la economía, el presidente Trump es muy fácil que les gane. Quiero decir, la economía funciona, los datos económicos de Estados Unidos son imbatibles si lo comparamos con las últimas décadas. Incluso el salario de los trabajadores ha aumentado. El salario de los trabajadores ha aumentado, cuando ves la estadística, precisamente por encima de la media de la clase obrera y la clase trabajadora. Cuando haces la estadística, obviamente que se te produce un incremento en el salario real del 3%, pero no está llegando el beneficio compartido de la prosperidad económica, no está llegando al sector medio-bajo, al sector obrero de la población. ¿Y cómo lo va a conseguir el Partido Demócrata si los datos económicos que tiene el presidente Trump son tan imbatibles? No, son totalmente rebatibles, porque la prosperidad no está siendo compartida adecuadamente. El sistema de seguridad social de los Estados Unidos es todavía una promesa incompleta, una oferta incompleta. Y en el tema nada más que en el tema sanitario, las perforaciones que le ha ido abriendo el gobierno de Trump al funcionamiento de la reforma del presidente Obama están traduciéndose en unas situaciones, en unos regresos importantes a una situación de cobertura precaria para muchas familias americanas. En las últimas horas hemos conocido una encuesta de los caucus de Iowa. Saben que el proceso de primarias es largo, lo explicábamos antes, y lo que dice esta encuesta es que entre los candidatos demócratas la popularidad, la intención de voto, se la lleva Joe Biden, en primer lugar, seguido a 2 puntos de Bernie Sanders. Alguien podría decir, bueno, es el centro del partido y es la socialdemocracia esencial del partido, o la izquierda radical, como dicen algunos, del partido, o la izquierda, sin ponerle adjetivos. Pero Joe Biden ha pasado del 32% en diciembre al 27%, es decir, ha caído. Bueno, Biden hasta hoy no se ha presentado. Hasta hoy no ha dicho que es candidato.
y obviamente que el senador Sanders y otros ya están recorriendo el país, incluso han visitado el estado de Iowa, que es la primera parada. Habían unas personas pasando vacaciones de verano en Iowa, algunos de los que aspiran, pocas personas van a pasar el verano en Iowa. El que va de verano a Iowa es porque, te estoy hablando del verano pasado, es porque ya tiene 6 meses acercándose a estos estados que son los primeros en el calendario. Biden ha estado, obviamente que midiendo, esperando su decisión a tiempo. Biden tiene una ventaja importante frente a muchos de los contendores. Los 2 candidatos más conocidos en esta lista larga de pretendientes o de aspirantes son Biden y Sanders. Tienen lo que se llama reconocimiento del nombre. Biden se está tomando su tiempo. Lo que se habla, se ve y se escucha entre pasillos es que ya su equipo está haciendo los ajustes y por allí vienen oyéndose los pasos de ese gigante. Iowa también es un estado muy particular, porque no es un estado de primaria, es un estado de caucus, de conferencia, y siempre tiende uno a tener unos resultados que no son necesariamente representativos de lo que viene a suceder luego en los estados que le siguen, sobre todo cuando llegas ya a la fecha del supermartes, que hoy en día se mezcla con California, y cuando bajas a la Florida. Por ejemplo, la fortaleza de Joe Biden en la Florida, comparado no solo a Sanders y a los demás candidatos, sino al propio Trump, es manifiesta. Todas las encuestas expresan que Biden ganaría la Florida, y Trump sin la Florida no puede reelegirse. ¿Qué alma del Partido Demócrata cree que se va a imponer? ¿La de Joe Biden, el centrismo, y la del establishment también, o la de Bernie Sanders, la de la izquierda alternativa, que en algunos casos algunos analistas han llegado a decir que es el que podría realmente ganarle al populismo de Trump? El que mejor recoja y exprese el sentimiento general del militante del Partido Demócrata. Joe Biden, por ejemplo, ha sido un hombre con una larga carrera política, dedicado a las luchas de la defensa de la clase media, la clase trabajadora, el consumidor. ¿Dónde te ubica eso? Ahora, obviamente, en el tema económico, Joe Biden es un hombre que expresa los conceptos económicos con muchísimo sentido común. Es decir, más que pragmático, Joe Biden es un hombre de mucho sentido común en lo económico, consciente de las limitaciones presupuestarias, con experiencia de Estado, no solamente como senador, sino también en el Ejecutivo como vicepresidente, que sabe lo difícil que es armar un presupuesto y llevarlo a cabo. Es decir, Biden es consciente de que en lo económico hay que saber hacer las cosas, pero su piel ha estado siempre puesta y expuesta en la lucha por la clase media y la clase trabajadora americana. Claro, pero si nos fijamos hoy en el lenguaje que se utiliza en las campañas políticas, en el que priman las respuestas fáciles a problemas complejos, y en esto el presidente Trump es un experto, ese centrismo moderado, con experiencia de gobierno, ¿qué posibilidades tiene frente a candidatos como Donald Trump, que repitió más de 100 veces en campaña que el muro lo iba a construir y lo iba a pagar México? Y si se fijan, ya nadie está hablando de México en la construcción del muro, y ya ha ido derivando, y ahora el pulso está en el Congreso. Más allá del debate sobre el muro, lo que quiero decir es, si hay respuestas tan sencillas y tan simples que calan tan bien, ahora Trump viene Joe Biden con su centrismo, con su moderación. No, Joe Biden es un hombre que le pone... Donald Trump se lo va a comer. Joe Biden es un hombre que le pone picante a todo lo que habla. Y ese es uno de los grandes problemas que va a tener su equipo. Y más bien en otras campañas era criticado a veces por la pasión con la que soltaba de tiempo en tiempo alguna afirmación en un estilo muy aguerrido. O sea que por allí a Biden no lo van a poder acorralar ni encasillar en el patrón del candidato acartonado que habla teóricamente y que no aterriza. No, Biden es un tipo que le pone corazón a la política, es un hombre que se come un helado en la calle todas las semanas y la gente se lo come con él y conversa con la gente. Es un tipo que además tiene una característica que habla muy bien de él. En todos estos años de vida pública sigue siendo uno de los hombres que con más años en el Senado e incluso en la vicepresidencia tiene un patrimonio personal muy modesto. Su patrimonio personal, su fortuna personal nunca ha sido una motivación en su vida. O sea que es un tipo que se maneja muy en el espectro del sentimiento, la proximidad y la cercanía a la gran clase media americana. O sea que yo no creo que allí hay ventaja de Trump. Lo que sí va a tener Trump como una gran dificultad es que explicar entrando el año próximo que no hay muro y que México no lo pagó. Porque también
el verbo irresponsable pasa factura. Pero si Biden dice no hay muro, el votante puede decir, claro, no hay muro porque los demócratas no le dieron la plata al presidente Trump para construirlo. No, y los republicanos tampoco. Esa es la verdad. No convenció a los republicanos, no convenció a los demócratas, le pidió el dinero al gobierno de los Estados Unidos después de que dijo que lo iba a pagar México. Es decir, Trump entra en una etapa en la que tiene que rendir explicación del por qué muchas de las cosas que dijo y emocionaron a algunos no fueron posibles, no son posibles, no van a ser posibles. ¿Son reconciliables esas dos almas del Partido Demócrata? Quiero decir, Bernie Sanders perdió unas primarias en las que él, a regañadientes, y luego lo han explicado también diversos analistas, tuvo que reconocer que el partido no había jugado mucho a su favor. Dejemos la polémica, pero lo que es evidente y está contrastado es que el partido no le jugó a favor y jugó a favor de Clinton. Y dos, Bernie Sanders hoy es más fuerte que antes dentro del Partido Demócrata. Tiene candidatos que se inspiran en él y que no le hacen ningún feo. Y hay candidatos que, en cuestiones como el antisemitismo, en cuestiones como Venezuela, son voces disonantes, de las mismas de Joe Biden. Y disonantes quiero decir que son irreconciliables porque son la antítesis una de la otra. Ilhan Omar, por ejemplo, con posiciones de Bernie Sanders, son irreconciliables. Otra cosa es que se apaguen esas voces para que no se muestre la diferencia. Pero ninguna de las dos puede cambiar porque si cambia, cambia radicalmente. Mira, yo creo que está pasando algo en los medios además que es muy importante reflexionar sobre ello. Hay algunas voces en la conferencia, en la fracción parlamentaria del Partido Demócrata que han opinado sobre estos temas que tú has mencionado, Venezuela uno de ellos, por ejemplo, pero representan menos del 1% de la conferencia. Y son voces que se eligen en uno u otro distrito del país que tiene además una probada historia de ser demócrata. Es decir, que no se trata de un candidato que ganó en unas condiciones adversas. Cualquiera que hubiese estado en la boleta electoral siendo el candidato del partido en esos sitios ganaba. Ya le está restando mérito a haber ganado en esos sitios, ¿no? No, lo que te estoy diciendo es que no es representativo de la gran opinión del partido. La gran opinión del partido sigue siendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, acompañar el esfuerzo por rescatar la democracia y apoyar al liderazgo de la Asamblea Nacional en Venezuela. Eso todos los dirigentes lo expresan. Incluso esta semana estuvieron en Cúcuta las diputadas Chalala y Debbie Wasserman de la Florida. Esta semana se esperan más visitas de otros líderes parlamentarios demócratas a Cúcuta para trabajar en el tema de la ayuda humanitaria. O sea que hay iniciativas legislativas. Ahora, hay temas en donde no está de acuerdo todo el mundo en cómo enfocar o no se está necesariamente de acuerdo con los enfoques de Abrams o de Bolton con respecto a algunos aspectos de cómo manejar esa crisis o algún otro aspecto de política internacional. Y en ese sentido sí te digo que Biden es un hombre consenso. Biden es una persona que es capaz de recoger la mayor cantidad de apoyos en el partido cuando habla de estos temas, precisamente en el tema de política internacional. ¿Cuándo cree que se va a presentar Biden? ¿Tiene una fecha? ¿2 semanas? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que hay mucha gente en el partido esperando que eso va a ocurrir pronto. Yo me imagino que es una decisión que se está acercando. Es Leopoldo Martínez, es analista político, es miembro del comité del Partido Demócrata. Gracias, señor Martínez, por estar con nosotros. Gracias a usted. Un gusto escucharle. ¿Y usted qué opina? @PoderLatino NTN. Poder Latino NTN. Háganos llegar sus comentarios. Vamos a las redes sociales. Comentarios que nos han llegado sobre el último programa en el que ofrecíamos ese especial de ese debate que se producía en el diálogo interamericano y que hablábamos de medios, de democracia y de América Latina. Y nos llegaban comentarios como estos. La mayor amenaza es la antidemocracia, pero también hay que ver la imparcialidad de los medios. Esa amenaza que, gracias Norberto, usted atribuye a la antidemocracia, una amenaza a la libertad de expresión. Habla también de los medios. A mí, cuando se atacan los medios, me sale la defensa. Porque ¿no es libertad de expresión que los medios opinen como quieran? Más comentarios en las redes. Excelente programa de análisis y debate es Poder Latino. Siempre en sintonía con ustedes. Felicidades por la profesionalidad y el tipo de formato que engancha a muchos. Muchas gracias, Leandro, por su comentario, por vernos, por estar al otro lado. Trabajamos pensando en ustedes. Así cerramos el programa de hoy. Gracias por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche y volvemos mañana. Que descansen.